demonios crees que estás haciendo aquí? ¿Qué piensas, que esto es un hotel para indigentes? ¡Lárgate de aquí! Mauricio, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lo tratas así? ¿Sabes cuál es el problema? Que si permites que este duerma aquí, mañana vas a tener a 10 indigentes más. Mauricio, pero no es la manera. No tienes que tratarlo así. Ni siquiera le hace daño a nadie. Pues ahora ya sabe que aquí no es bienvenido. Señor, está bien, déjeme ayudarlo. No me toque. Solo quiero ayudarlo. Claro. Para ustedes es fácil fingir compasión. No lo estoy entendiendo. Ahora sí quieren hacerse las buenas personas. Después de lo que hicieron. No entiendo qué está pasando. Creo que me está confundiendo con otra persona. Ojalá pudiera confundirme. Ojalá pudiera olvidar que un día confié en ustedes. Por culpa de ustedes dos perdí todo. Mi trabajo. Mi nombre. Libertad por 5 años. Y mírenme ahora. Yo jamás lo he visto. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Seguir con su vida y dejar que otros paguen las consecuencias. A ver, explíqueme, que no estoy entendiendo nada. Angie, vámonos. No. Necesito que me explique qué está pasando. ¿Por qué no le cuentas la verdad? Cuéntale quién soy. Mauricio, ¿tú lo conoces? Angie, por favor. Este tipo, míralo. De seguro perdió la cabeza. Ni siquiera sabe de lo que habla. Vámonos. No, quiero que me explique, Mauricio. ¿Qué está pasando? Angie, vámonos ya. Mauricio, espera. ¡Vámonos! Mauricio. Mauricio, para el carro. ¡Para el carro! ¿De verdad no lo conoces? Mira, ya te dije que no. Es que parecía que nos conociera. Y cuando habló, parecía que nos conocía desde hace años. A ver. Angie, por Dios. ¿Viste a ese hombre? ¿Te das cuenta que él y nosotros somos de mundos completamente diferentes? No lo sé. Fue extraño. No parecía una persona que inventa una historia así. Además, ¿Además qué? su rostro. Siento que lo he visto antes. Mira, simplemente estás sugestionada por todo lo que ha pasado. Pero solamente son mentiras. No lo sé, Mauricio. De verdad parecía que nos conocía. Angie, ese hombre está mal de la cabeza. Entiéndelo. ¿Y si él decía la verdad? A ver, ya basta. ¿Le vas a creer a ese vagabundo antes que a mí? Mauricio, solo se me hizo raro todo lo que dijo. A ver, vamos a ser claros, Angie. Imagínate desde cuándo ese hombre no come. Imagínate desde cuándo no duerme bajo un techo. Imagínate desde cuándo no ha pasado una noche abrigada. Entiéndelo. La calle destruye a las personas. Estoy más que seguro que ya ni siquiera distingue lo que es real de lo que no lo es. ¿Puedes olvidarte de ese hombre? Lo intentaré. Ahora mismo tú y yo tenemos cosas mucho más importantes de que preocuparnos. No podemos estarle prestando atención a lo que dice un vagabundo. El proyecto del alcalde, ¿verdad?
Exacto. Mira, si conseguimos esa restauración, sería el contrato más importante que ha llegado a nuestra empresa. Y no quiero perder el tiempo pensando en alguien que no significa nada. ¿Sí? Sí, tienes toda la razón. ¿Dónde podrá estar? Sabía que lo podía encontrar. Le traje algo de comida y también ropa limpia. No necesito nada de usted. Por favor, acéptelo. ¿Para qué? ¿Para que pueda dormir esta noche pensando en que hizo una buena acción? Yo no vine por eso. Entonces pierde su tiempo. La verdad vengo porque necesito entender. Usted ayer dijo que yo le destruí la vida. Y desde entonces no he podido dejar de pensar en eso. ¡Oh, qué lástima! Usted no ha podido dormir una noche pensando en eso. Mientras yo pasé 5 años encerrado en prisión por su culpa. A ver, yo creo que aquí debe de haber una confusión. Yo jamás le he hecho daño a alguien inocente. Pero conmigo sí lo hizo. No, yo no he hecho eso. Además, yo lo recordaría. Para usted fue muy fácil seguir con su vida. Seguir adelante con su trabajo, con sus proyectos. Mientras un hombre inocente lo perdía absolutamente todo. Si alguien le hizo daño, de verdad, lo siento muchísimo. Pero yo estoy segura que yo no fui. Esto no tiene sentido, yo... Mejor me voy. ¡Espere! Por favor, espere. Llévese esto, le va a servir. No quiero su lástima. No es lástima, solo quiero ayudarlo. Ya es muy tarde para eso. Al menos dígame cómo es su nombre. No entiendo qué es lo que pasa. Si quieres saber quién soy, ¿por qué no recuerda el primer edificio histórico que ayudó a restaurar? A ver, ¿qué tiene que ver eso con usted? Allí encontrará todas las respuestas que necesita. ¿Qué tiene que ver mi primer trabajo junto a Mauricio con ese hombre? Restauración patrimonial. No puede ser. Debe de estar confundido.
No. ¿Cómo es esto posible? Por eso sentía que yo lo conocía. Trabajamos juntos en el mismo equipo hace años. Mauricio Benavides, Hanley Martínez, Angie Cortés, Pablo Alvarado, ingeniero estructural. ¿Cómo es esto posible? Pero ¿qué fue lo que pasó? Fallas graves en la restauración, daños estructurales, pérdidas económicas, responsable técnico, ingeniero Pablo Alvarado. No, eso no puede ser. Cancelación definitiva de licencia profesional, sentencia condenatoria de 5 años de prisión. 5 años. Entonces, le estaba diciendo la verdad. A ver. Yo sí trabajé en ese proyecto, pero no me involucré tanto. ¿Cómo es posible esto? Porque una persona que lo tenía todo termina viviendo en las calles. Mauricio debe saber lo que pasó. Mauricio, necesito hablar contigo. Claro que sí, mi amor. Dime, ¿qué pasa? Quiero hacerte una pregunta. Encontré los archivos de nuestro primer edificio histórico que restauramos. Vaya, ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Lo reconoces? Es el ingeniero estructural encargado de esa restauración. El mismo hombre que vimos ayer. Sí, lo recuerdo. Entonces me mentiste. Dijiste que no lo conocías. Pues en su momento no lo reconocí, amor. No me puedes culpar de algo así. ¿Cómo no lo vas a reconocer si tú trabajaste con él? Angie, por favor. Date cuenta de cómo se veía Pablo hace 5 años y cómo se ve ahora. Son 2 personas completamente distintas. Mauricio, yo no participé mucho en ese proyecto porque yo tenía otras obras. Por eso yo no lo reconocí, pero tú trabajaste todos los días con él. Pues la verdad es que no era importante hablar de alguien como Pablo. ¿Por qué no? Porque él mismo se encargó en destruir su carrera. Eso es precisamente lo que yo necesito entender. ¿Me lo explicas? Mira lo que encontré. Fallas graves en la restauración, daños estructurales, pérdidas económicas, sentencia condenatoria de 5 años de prisión. ¿Qué fue lo que realmente hizo? Pablo era un ingeniero brillante. Todos confiábamos en él. Pero lastimosamente la ambición pudo más. ¿A qué te refieres con eso? Pablo era el encargado de adquirir todos los materiales de la obra. Tenía que supervisar que sean materiales de primera calidad. Pero los cambió por materiales más baratos. E hizo todo eso sin que nos diéramos cuenta. ¿Para ahorrar dinero? Pues no, mi amor. Lo hacía para quedarse con la diferencia. Mientras que todos creíamos que el proyecto iba en óptimas condiciones, él nos daba lo peor.
Y nunca nos hubiéramos dado cuenta sino hasta que empezaron los daños estructurales. Pero eso no fue lo peor que él hizo. ¿Hizo algo peor? Pues sí. Cuando todo esto salió a la luz, él culpó a todos los que trabajábamos en la obra. A Hanley, a mí, incluso a ti, que casi nunca estuviste ahí. ¿De verdad? ¿De verdad hizo todo eso? Por supuesto que sí. Y se hubiera salido con la suya, pero las investigaciones demostraron quién realmente fue quien compró todos los materiales. ¿Y quién se quedó con todo el dinero? Hay algo que aún no lo logro entender. ¿Cómo alguien que pudo robar tanto dinero termina así? En la calle. Angie, yo no tengo la mente de un criminal. Yo no pienso como Pablo. Mira, perdón, mi amor, perdón por gritarte. Lo único que quiero es que no te acerques a ese hombre nuevamente, ¿sí? Por favor, puede ser peligroso. Mauricio, Mi amor, entiende esto. La cárcel cambia a las personas. Y tú no sabes qué clase de hombre sea Pablo ahora. él no me pareció una persona peligrosa. Tú no lo conoces. Tú no sabes qué piense ser ahora. Por favor, mantente alejada de ese hombre. Tenemos cosas más importantes de que preocuparnos ahora. Sí, tienes razón. Discúlpame por interrumpirte, ¿sí? No pasa nada, mi amor. Ve tranquila. Mi amor, yo me quedo con esto, ¿sí? Está bien. Tenías que volver a aparecer de nuevo. Necesitamos hablar urgente. Tenemos un problema muy grave. ¿Qué pasó? Pablo volvió a aparecer. Necesitamos vernos ya. ¿Y bien? En la llamada sonabas como si fuera el fin del mundo. ¿Y acaso no lo es? ¿No te das cuenta del grave problema que tenemos? ¿Qué puede hacer Pablo? Si su vida ya se acabó. Pues ya habló con Angie. Y ella está haciendo muchas preguntas. ¿Qué preguntas? Sobre el proyecto. Sobre lo que pasó en esa fecha. Ella no considera que Pablo tiene el dinero, que por eso está viviendo en las calles. A ver, Mauricio. Han pasado 5 años. Los documentos originales desaparecieron hace mucho tiempo. Los registros financieros fueron reemplazados. Los contratos, las órdenes de compra, todo apunta a Pablo. Realmente las pruebas no son las que me preocupan. ¿Y entonces? Tú conoces a Angie. Es una mujer muy curiosa. Si se pone a buscar algo, va a encontrarlo. Y después... No se va a quedar callada. Exactamente. Es una mujer muy honrada. ¡Qué defecto tan molesto! Mira, si es que ella prueba de que Pablo estuvo en prisión por nuestros negocios, no va a dudar en denunciarnos. Entonces, no permitas que eso pase. Como si fuera tan fácil hacerlo, ¿verdad? Es tu novia. Exactamente. Yo puedo convencerla de muchas cosas. Pero
Si encuentra una sola prueba, no voy a poder hacer nada. Si Angie se convierte en un obstáculo, yo misma me voy a encargar de ella. ¿Y qué estás pensando hacer? Vamos a hacer lo mismo que antes. Neutralizarla desde adentro. No dejamos ningún rastro. Y que una persona inocente pague las consecuencias. Es una lástima, pero si no hay de otra, tendré que quedarme soltero. Así me gusta. Ya sé quién es. Pablo. Encontré unos documentos del proyecto patrimonial. Mauricio me dijo que deje el pasado atrás, pero no puedo concentrarme. De verdad necesito saber qué fue lo que pasó. Él también me dijo que usted solo fue quien destruyó su vida. Claro. Esa es la versión oficial. ¿Y cuál es la verdadera? Yo no era solo parte del equipo. Mauricio era mi mejor amigo. Confiaba tanto en él que cuando me propuso trabajar en el proyecto yo no lo pensé 2 veces. ¿De verdad eran amigos? Como hermanos. O al menos eso pensaba yo. Lo que no sabía es que Mauricio estaba inflando los presupuestos. ¿Qué significa eso? Compras un producto a un precio y luego en el documento oficial aparece otro. Bueno, ¿y la diferencia? Desapareció. Hanley estaba encargada de finanzas. Hanley, la contadora. Exactamente. Ella hizo parecer que este excedente era un gasto más normal de la obra. Y cuando empezaron a aparecer las fallas estructurales, tarde o temprano se dieron cuenta de que iban a investigar. Bueno, ¿y qué hicieron? Me culparon. No. Mauricio dijo que las firmas de compras las realizó usted. Presentaron documentos con mi firma como responsable técnico de esas decisiones. Pero yo nunca firmé nada. Intenté demostrar mi inocencia, pero todas las pruebas apuntaban contra mí. Y terminé pasando 5 años en prisión. ¿Y por qué nunca intentó demostrar su inocencia? Entendí que hay batallas que ya están perdidas. Pero ahora puede hacerlo. Después de 5 años en prisión, entendí que hay cosas que nunca me van a devolver. Entonces, ¿por qué volvió? ¿Por qué estaba en la construcción el día de ayer? Porque va a pasar de nuevo. Porque el alcalde va a volver a entregar un proyecto de reforma del centro histórico y yo sé que se lo van a dar ustedes. Y sé que Mauricio va a hacer lo mismo que destruyó mi vida. ¡No! Va a comprar material barato. No, eso no es cierto. Y se va a quedar con gran parte del dinero. A ver. ¿Usted quiere que crea que mi novio es un estafador? Yo no le estoy pidiendo que crea nada. Yo solo le estoy sacando esa venda de los ojos. No puedo creer algo tan grave solo porque usted me lo dice. Me acaba de describir una persona horrible y Mauricio no es lo que usted dice que es. Lo entiendo. Por eso no le estoy pidiendo que confíe en mí. Le estoy pidiendo que confíe en sus propios ojos. Vaya a la construcción donde me encontró
Allí va a haber materiales. Esos materiales son los que van a utilizar en la obra del alcalde. No confíe en mi palabra. Confíe en usted misma. Pues yo lo voy a averiguar. ¿Listo? Listo, son todas. Buenos días. Buenos días, ingeniera. Disculpe, ¿estos materiales para qué obra son? Son para la restauración del centro histórico que va a realizar el alcalde. Entiendo. Siga trabajando. Con permiso. Qué raro. Estos no son los materiales que yo acordé con Mauricio. Y esta marca tampoco. Estos materiales son de muy baja calidad. Si utilizamos esto, la restauración no va a resistir. Esos edificios tienen décadas de historia. Utilizar esto sería un desastre. Tengo que tomarle foto y guardar esto. Amor. Qué sorpresa verte aquí. Amor, hola. ¿Cómo así viniste? Bueno, quise venir a ver cómo avanza la obra. ¿Sin avisarme? Bueno, pues pensé que sería una bonita sorpresa. Pues sí, mi amor, sí lo fue. Oye tú, ¿Sí, ingeniero? mete todos esos materiales adentro de la obra. Sí, claro que sí, enseguida. Mauricio, ¿Sí? estuve revisando las correcciones del proyecto y estas marcas no coinciden con lo que tú y yo acordamos. ¿Eso era lo que estabas viendo? Sí. Tranquila, mi amor. Estos son materiales temporales, nada más. ¿Cómo que tranquila? ¿Y a qué te refieres con materiales temporales? Son materiales que usamos para obras preliminares. No son las que usaremos en la reestructuración de la obra. Pero Mi amor, los materiales para la reestructuración aún no han llegado. ¿estás seguro? ¿Acaso estás dudando de mí? Además, te quiero pedir de favor que todo el tema técnico me lo dejes a mí, ¿sí? Solo quiero estar al tanto de todo. Y así va a ser, mi amor. Al igual que siempre, te mandaré un informe muy detallado de todo lo que se haga en la obra. Lo que sí, como te he dicho, una construcción no es lugar para una mujer. Sí, está bien. Yo solo vine a saludar. Igual tengo que ir a ver otras obras. Está bien, mi amor. Estoy un poco cansada. Hablamos luego, ¿sí? Claro, mi amor. Bueno, me imagino que esos materiales aún faltan por llegar. Es la factura de los productos que están llegando. Pero no es el nombre de nuestra empresa. Tengo que averiguar a nombre de quién salen estos productos. Angie ya nos descubrió. Se puso a revisar los materiales de la obra. Parece que Pablo sí logró llenarle la cabeza de dudas y pues ya lo confirmó. Tenemos que deshacernos de ella.
Perfecto. Voy de inmediato para allá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si habla de lo que vio, todo está acabado. No, todavía no. ¿Cómo que no? Todavía tenemos una gran ventaja. ¿Cuál? Angie participó en el antiguo proyecto patrimonial. Por lo tanto, su nombre está en varios documentos. Pero ella nunca supo nada de esto. Lo único que hacía era firmar los informes que él mismo le enviaba. Eso lo sabemos nosotros, pero las autoridades no. ¿Qué pasaría si descubren que Angie sabía de las irregularidades de hace 5 años que realizó Pablo? No, eso es imposible, Hanley. ¿Por qué? Porque Angie nunca firmó ninguna compra. Ella lo único que hizo fue entregarme todo el diseño para la reestructuración. Y era yo quien le enviaba paulatinamente los informes de cómo iban sus detalles y ya. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Y ahora no podemos hacer que firme ningún documento nuevo. Aquí tenemos informes técnicos, autorizaciones y documentos con la firma de Angie. A ver, Hanley, no te estoy entendiendo. ¿Para qué nos serviría esto ahora? Para extraer su firma. Solamente tendría que modificar algunas fechas, corregir algunas líneas y automáticamente estos documentos pasarían a formar parte del antiguo expediente. Eso significa... Significa que no tenemos que inventar un nuevo delito. Solamente tenemos que asegurarnos que las autoridades vuelvan a reabrir el caso de Angie. Si ellos se dan cuenta de la compra irregular que hizo Angie y no denunció... La considerarían cómplice. Exactamente. Y así... no podría estar en el proyecto de la alcaldía. Y de cualquier investigación que quiera iniciar. Porque nadie va a creer en una profesional que esté involucrada en el mismo fraude. Realmente eres increíble. Lo sé. ¿Quién lo diría? Pablo quiso convertir a Angie en el problema de nuestras vidas y ahora resulta que va a terminar siendo la cómplice del fraude que él realizó. La ironía de la vida. Y pensar que todo esto se hubiera evitado si Angie no se hubiera puesto a rebuscar en el pasado. Porque las personas curiosas siempre encuentran un problema. ¿A quién vas a llamar? A un viejo amigo, para que vuelva a reabrir el caso en la comisaría. Buenas tardes. De verdad, gracias por ayudarme después de todo lo que pasó. Yo no hice eso. Yo sí ayudé a hacer los planos, pero no me involucré más. No sé. Todo lo hicieron Mauricio y Hanley. Yo jamás permitiría que un inocente pague por la codicia de otros. De verdad, lamento mucho lo que te pasó. Gracias. Ahora no podemos permitir que ellos se salgan con la suya. Sí, mira esto. ¿Qué? ¿Encontraste la empresa de la factura? Sí, se encuentra registrada, pero nunca había trabajado con nosotros. Espera, ¿Qué pasa? esta empresa ha hecho negocios con personas de nuestra empresa, incluidos Hanley Martínez y Mauricio Benavides. Entonces ya sabes quién está detrás de las compras. ¿Qué? No. Espera,
¿Qué está pasando? Todo... ¿Qué? ¿Investigación de fraude? Déjame ver. Alguien bloqueó el acceso a tu cuenta. ¿Pero por qué? ¿Esperas a alguien? No. Quédate aquí. No hay nadie. ¿Qué es eso? No sé, es de fiscalía. Es una citación oficial. Me están vinculando como coautora del fraude del proyecto patrimonial. Me están acusando por ser tu cómplice. ¿Qué? ¿Pero con qué pruebas? Dicen que yo aprobé compras de materiales de baja calidad. Tienen mi firma, Pablo. Revisa los documentos, revísalos bien. A detalle. Revisa bien, revisa bien. Espera. Estos documentos no son los originales. Sí es mi firma, pero mira. Están modificadas las fechas y también el contenido. Ya sé cómo lo hicieron. ¿Cómo? Extrajeron tu firma de otros documentos. Hicieron contigo exactamente lo mismo que hicieron conmigo. Mauricio, ¿cómo puede hacerme algo así? Yo no quiero ir a la cárcel. No, escúchame. Yo no voy a permitir que tú pases por lo mismo que yo pasé. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a demostrar que estos documentos son falsos. Pero ¿cómo lo hacemos? Encontrando los originales. Espera. En mi oficina. Ahí tienen que estar los archivos originales. Tenemos que ir, Pablo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Si esos documentos siguen ahí, podemos demostrar que nos tendieron una trampa. Pero si Mauricio nos descubre. Pablo, trataron de destruir tu vida. Ahora quieren destruir la mía. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Entonces encontremos esos documentos. Mira. Es nuestra oportunidad. No vamos a llegar. Rápido, pasa. ¿Estás seguro de que los archivos pueden estar aquí? Si Hanley sacó mi firma de algún lado, debe estar en uno de mis documentos. Yo archivaba todo. Ve, busca ahí. Aquí son informes recientes. Busca algo del antiguo proyecto. Tiene que estar ahí. Andy, encontré algo. Mira la fecha. Y observa las autorizaciones. Y estos son los originales. Esto no tiene nada que ver con lo que llegó de fiscalía. Esto es lo que necesitamos para probar tu inocencia. Quiero que me desmantelen esta oficina ya. Es Mauricio. Escóndete.
Angie. ¿Qué haces aquí? Hola. Yo quería conversar contigo, Mauricio. Qué curioso. ¿Por qué? Porque con todo lo que ha pasado, dudo que tú quieras hablar conmigo. De hecho, me enteré que hasta me estabas investigando. Mauricio, No hace falta que lo niegues, Angie. Lo sé todo. yo solo quiero solucionar las cosas contigo. Ya. Yo no te creo eso. Con todo lo que sabes, dudo que lo quieras. Mira. Solo tenemos que conversarlo y encontrar una solución para esto. Así que ya decidiste de qué lado estar. Sí, por eso vine. De verdad no quiero que nuestra relación termine de esta manera. Mauricio, no quiero perderte. Mira, la verdad es que todo esto a mí me duele de mucho. Tú preferiste creerle a ese vagabundo antes que a mí. Cometí errores. Bueno, creo que tienes razón en algo. Aún podemos solucionar todo esto. ¿De verdad? Mira, yo solamente necesito volver a confiar en ti. No te preocupes, que yo voy a recuperar esa confianza. ¿Y cómo? Solo dame un poco de tiempo. Te voy a traer una sorpresa. Está bien, eso sí me gusta. Entonces, ya regreso. Voy por tu sorpresa. Ok, aquí te espero. ¿Pablo? ¿Pero qué hace él aquí? Lo logramos. ¿Y ella también está aquí? Bien, vámonos rápido. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué? Mira, Angie regresó conmigo. La tengo comiendo en la palma de mi mano. Cálmate. Uy, hombre tenías que ser. ¿Por qué? ¿De verdad eres tan ingenuo? A ver, ¿de qué estás hablando, Han? Si Angie quería volver contigo, ¿por qué estaría Pablo aquí? ¿Qué? Sí, Pablo está aquí. Mira, estás mintiendo. Mauricio, por favor, abre los ojos. Angie solo te estaba distrayendo. No, eso no puede ser. Así es. Mauricio, mientras tú escuchabas sus mentiras, Pablo salió con una carpeta en la mano. ¿Pero con qué carpeta? No lo sé. Tenemos que averiguarlo, porque por tu culpa lo vamos a perder todo. Vamos. ¿Se puede saber qué estás buscando? No lo sé. Pues si me dices, te puedo ayudar a buscar. ¿Qué buscas, Hans? No. No. ¿No qué? ¿Qué pasa? Maldita sea. Se llevaron los documentos originales. No, eso es imposible. Claro que estoy segura. Esos eran los documentos originales de donde saqué la firma de Angie. Yo solo modifiqué algunas fechas y algunas palabras, pero esos documentos demuestran que Angie no participó en el fraude. No puede ser. No me van a arruinar los planes y todavía estamos a tiempo de alcanzarlos. Vamos. Vamos. ¡No te detengas! ¡No se van a escapar! ¡Devuelvan esa carpeta! ¿Qué hacemos? ¡Ellos tienen los documentos! ¡Tú corre! ¡Yo voy a distraer a Mauricio! ¡No! ¡No hay tiempo! ¡Protege los documentos! ¡Ay! ¡Pablo! ¡Ay! ¡Espera!
¡Dame esos documentos! ¡No, suéltame! ¡Entrégamelos! ¡Nunca! ¡Que me los das! ¡No! Presta para acá. Mauricio. Mauricio, por favor. Por favor, hagan lo correcto. Ya dejaron que un inocente pagara 5 años en la cárcel. Por favor, no lo hagas. ¿De verdad te importa tanto eso? Mauricio, si se entregan, no van a pasar tantos años en la cárcel. Escúchame muy bien. Yo no me voy a ir preso. Así que tú pregúntale a tu querido amiguito Pablo qué tal se siente estar en cárcel, porque ahí es donde vas a pasar. No, por favor, no. No, no. No. Mauricio, por favor, no. No, no. No. Suéltame. Por favor, no lo hagas. No, 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 no. No, no, no. Esa era la única prueba para demostrar que los documentos que ustedes tienen eran falsos. Ya te lo dije, Angie. Yo nunca pierdo. Así es. Ahora tenemos una reunión muy importante. Nada de esto hubiera pasado si no hubieras rebuscado en el pasado. Y ese proyecto nos va a dejar miles de dólares. Vámonos. El alcalde nos espera. ¡Eso no va a pasar! ¿Pablo? Cuando me separé de Mauricio, tomé un atajo. Supuse que querrían quitarte los documentos. Pero, ¿lo salvaste? Mírame, yo no voy a permitir que vivas lo mismo que yo. No voy a dejar que pases 5 años de tu vida en la cárcel. Yo pensé que todo terminó aquí. ¿Ahora qué hacemos? Mauricio y Hanley creen que ganaron. Ahora mismo están yendo a la ciudad a hablar con el alcalde. Tenemos que ir. Vamos. Vamos. Ven. Señor alcalde. Ingeniero Mauricio, qué gusto verlo. Qué placer poder reunir y empezar con el proyecto de la restauración del centro histórico de nuestra ciudad. Para nosotros también es un honor estar aquí. Pero primero quiero presentarle a la persona que ha sido mi mano derecha y jefa financiera de toda la empresa, la señorita Hanley. Mucho gusto, señor alcalde. Para mí es un placer conocerlo. El gusto es mío, señorita Hanley. Espero sea el inicio de una relación de nuevos proyectos para la ciudad. Tomen asiento para revisar el proyecto, por favor. ¿Se puede saber qué hacen aquí? Creo que te equivocaste al decir que tú nunca pierdes. Esta es una reunión privada. ¿Puedo saber quiénes son ustedes y qué hacen acá? Señor alcalde, disculpe la interrupción. Mi nombre es Angie Cortés y hace poco trabajaba con el ingeniero Mauricio. Mi nombre es Pablo Alvarado. Yo fui el ingeniero estructural que estuvo a cargo del proyecto patrimonial que hace 5 años terminó en escándalo y por el cual fui condenado. Señor alcalde, no creo que usted quiera perder su tiempo escuchando a un ex convicto y a una ex empleada resentida. Señor alcalde, si nos equivocamos, nos retiramos inmediatamente. Solo queremos que nos escuche 5 minutos antes de firmar ese contrato. 5 minutos. Está bien. Tienen 5 minutos para explicarme qué está pasando aquí y qué hacen acá. Si estamos aquí es porque las personas que tenía enfrente hace un minuto quieren cometer exactamente el mismo fraude que destruyó la vida del señor Pablo. Esto es completamente absurdo. También dijiste que era absurdo cuando yo intenté demostrar mi inocencia. Hace unos días descubrí que mi firma estaba en documentos que yo jamás firmé, solo para convertirme en cómplice de un fraude. Estos son los documentos alterados.
Y estos son los originales. Las fechas no coinciden. Porque están modificadas. Los textos tampoco. Porque el contenido fue cambiado. Mi firma lo sacan de documentos legítimos y los colocan en documentos totalmente distintos. Lo mismo hicieron conmigo hace 5 años. Eso no prueba nada. Entonces quizás esto sí. Empresa proveedora. Estos materiales son de muy mala calidad. Eso planeaban utilizar para la restauración del centro histórico. Mientras usted daba el dinero para materiales de la mejor calidad, ellos buscaban lo más barato y se quedaban con la diferencia. Como ve, la factura está a nombre de una empresa que Mauricio y Hanley manejan desde hace mucho tiempo. Ingeniero Mauricio, usted tenía conocimiento de esta empresa. Pues... La verdad, todo esto me toma por sorpresa, señor alcalde. Yo no tenía conocimiento de esas compras, pero por lo que puedo ver, esta empresa está a nombre de la señorita Hanley. ¿Qué estás diciendo? Tú eras la única encargada en manejar las compras. Tú aprobabas todos los presupuestos. Señor alcalde, mi único error aquí fue haber confiado ciegamente en esta mujer. Pero créame que estoy completamente arrepentido. Hace unos minutos me dijo que era una persona de su extrema confianza, que era la encargada de llevar el sistema financiero de sus proyectos. Y ahora me sale con que no la conoce. No. Esto lo hicimos los dos, juntos, tú y yo. ¡Cállate! ¿Para qué? ¿Para que me culpes como culpaste a Pablo? Tú falsificaste esos documentos. Y tú lo aprobaste. Pues sí, pero tú desaparecías todo ese dinero. Y tú aceptabas los materiales más baratos. Qué gracioso. Pasaron 5 años culpando a personas inocentes. Y hoy, ustedes fueron los que decidieron decir la verdad. Ya escuché suficiente. Queda cancelado cualquier proyecto como ustedes dos. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Dígame, señor alcalde. Detenga a estos dos tipos. Ustedes van a pagar todo el perjuicio que le hicieron a la ciudad. Ténganlo por seguro. Angie, mi amor, tú no me puedes hacer esto. Yo soy tu novio. Lo eras. Por favor, mi amor, no me hagas esto. Pero tú sí puedes enviarme a la cárcel por algo que yo nunca hice. Lo nuestro terminó el día que decidiste destruir mi vida para salvar la tuya. Me dijiste que jamás nos íbamos a traicionar. Todo esto es tu culpa. Habrás pensado que me voy a ir a la cárcel solo, ¿verdad? Hace 5 años destruyeron la vida de un inocente. Y aunque la justicia se demoró, hoy en día van a pagar todo lo que le hicieron. Llévenselos, por favor. Vamos, camine. De parte de la ciudad quiero pedirles disculpas por todo el daño causado. Y yo voy a ser el promotor para que todo sea restaurado a su persona. Gracias, alcalde. Y en cuanto a usted, también permítanme demostrarles mi admiración. Usted se enfrentó a los que creía a su familia. Eso demuestra que tiene muy buenos valores. El centro histórico necesita restaurarse. Y creo que ustedes son las mejores personas para hacerlo. Si no hubieran llegado a tiempo, hubieran cometido otro fraude hacia la ciudad. Por favor. Alcalde, ¿nos está entregando el proyecto? Así es. Se lo merecen. Claro, que créame que no lo vamos a defraudar. Claro que sí, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias por creer en mí. Gracias a ti por enseñarme que la verdad siempre sale a la luz. Todavía no puedo creer que todo esto sea real. ¿Por qué dices eso? Hace unos días no tenía nada. Había perdido mi nombre, mi trabajo, todo. Eso ya quedó en el pasado. Gracias a las pruebas, las autoridades volvieron a revisar todo el caso. Y descubrieron la verdad, Pablo. Ya retiraron todas las acusaciones en mi nombre. Ya me devolvieron mi licencia profesional, mi nombre y borraron mis antecedentes. Tú te lo merecías. La verdad, no pensé volver a escuchar esas palabras en mucho tiempo. ¿Sabes? La justicia tardó, pero llegó. Y todo es gracias a ti. No digas eso. Es verdad. Cuando todos los demás me dieron la espalda, tú decidiste escucharme. Me ayudaste a demostrar que soy inocente y evitaste que otra vida se destruyera por culpa de esta injusticia. Yo también aprendí mucho. ¿Qué aprendiste? Que la confianza nunca debe ser ciega. Y siempre debes de buscar la verdad, aunque parezca imposible. Creo que los dos recuperamos algo. Tu carrera. ¿Y tú? La tranquilidad de saber que siempre estuviste del lado correcto. Ingenieros, ya llegaron los materiales. ¿Vamos a revisarlos? Claro que sí. Tenemos mucho trabajo por hacer.